Estimado doctor, nuestro tema a tratar es el aumento de la permeabilidad vascular en la inflamación. El trabajo fue realizado por Cristian Guzmán, Jenny Gusnay, Francisco Jara y Santiago Palomeque de la Universidad Católica de Cuenca. La inflamación es una reacción compleja, específicamente en el tejido conjuntivo vascularizado, de carácter protector, cuyo objetivo final es liberar el organismo de la causa inicial de la lesión celular, ya sea esta por microorganismos patógenos o toxinas, y de las consecuencias que esto puede causar en las células o en los restos necróticos, así sirviendo para aislar y destruir los agentes agresores y reparar el tejido dañado. En cuanto a los signos de la inflamación, según la Tratado de Celso, tenemos primero el calor causado por una vasodilatación, al rubor también causado por una vasodilatación, la tumefacción debido a un edema, al dolor causado por las prostaglandinas y en último caso, según el signo de Virchow, la pérdida o la disminución de la función. En los componentes de la reacción inflamatoria vamos a tener tres subdivisiones, la primera siendo el componente vascular, que está conformado de los vasos sanguíneos y el plasma, el segundo los componentes celulares, siendo estos los neutrófilos, monocitos, eosinófilos, linfocitos, basófilos y plaquetas. En el tejido conjuntivo vamos a tener los mastocitos, los fibroblastos y los macrófagos. Y el tercer grupo, siendo en la matriz extracelular, tenemos a las proteínas fibrilares, proteínas estructurales, las glucoproteínas de adhesión y el protoglucano y la membrana basal. La finalidad de la inflamación es destruir o mantener localizado al agente patógeno para iniciar una cadena de acontecimientos que ayuden a curar y reconstruir un tejido lesionado, evitando infecciones que puedan propagar una infección de forma incontrolada. La inflamación termina cuando el agente lesivo es eliminado y se activa un mecanismo antiinflamatorio para evitar los daños excesivos al huésped. Aumento de la permeabilidad vascular. Varios mecanismos son responsables del aumento de la permeabilidad vascular, las vénulas postcapilares, rasgos característicos de la inflamación aguda. La contracción de las células endoteliales que determina un incremento de los espacios interendoteliales es el mecanismo más habitual de la extravasión vascular. Es inducido por histamina, bradicina, leucotrienos y otros mediadores químicos. Este se denomina respuesta transitoria inmediata. La extravasión vascular comienza con un retraso de entre 2 y 12 horas y este puede durar horas y días. Esta extravasión vascular prolongada y retardada puede deberse a contracciones de células endoteliales. Lesión endotelial que induce necrosis celular y desprendimiento. El daño directo del endotelio puede registrarse en lesiones graves. La extravasión vascular comienza inmediatamente después de la lesión y se mantiene durante varias horas hasta que los vasos dañados son trombosados o reparados. Un ejemplo serían las quemaduras. El incremento de transporte de líquidos proteínas a través de la célula endotelial se denomina transitosis. Es posible que este proceso afecte a canales intracelulares que pueden ser estimulados por ciertos factores como el factor de crecimiento endotelial. La extravasión vascular inducida por estos mecanismos puede causar una pérdida de líquidos potencialmente mortal en pacientes con quemaduras graves. Respuesta de vasos y ganglios linfáticos. Estos filtran y limpian los líquidos extravasculares. Los vasos linfáticos normalmente drenan una pequeña cantidad de líquido extravascular que se ha resumido en los capilares. En ocasiones los vasos linfáticos experimentan una inflamación secundaria, linfangitis, que también puede afectar a los ganglios, linfadenitis. Los ganglios entran en una hiperplasia y se denomina linfadenitis inflamatoria. Los mecanismos en el aumento de la permeabilidad vascular en la inflamación es también conocido como un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresores físicos, químicos o biológicos. Son presentados también como una característica principal y de mayor especificidad de inflamación aguda. Este incremento neto del líquido extravascular que constituye el edema.
En algunos aspectos básicos que se destacan en el proceso inflamatorio son, en primer lugar, la focalización de la respuesta. En segundo, la respuesta inflamatoria es inmediata, de urgencia y por lo tanto preponderante e inespecífica, aunque puede favorecer lo que sería el desarrollo posterior de una respuesta específica. Y en tercer lugar, el foco que permite, además, atrae a células inmunes de los tejidos más cercanos. También podemos observar mecanismos generales y de clasificación de la inflamación, como por ejemplo tenemos según la duración, que es aguda y crónica. En la inflamación aguda podemos observar que se dan cambios hemodinámicos, alteraciones de la permeabilidad vascular, modificaciones leucocitarias y es más exudativas, mientras que en la inflamación crónica puede presentar lo que es la angiogénesis, un infiltrado mononuclear que consiste en los linfocitos y el infiltrado de macrófagos y las células plasmáticas. Es más productiva de tejido fibroso. Se puede también observar según el carácter del exudado, que son de varios tipos: seroso, fibrinoso y supurado o supurada. En el seroso se observa que está asociado con la inflamación moderada. El líquido es transparente y con un contenido relativamente bajo de contenido proteico y con muy pocas células. Fácilmente se puede observar el líquido en una ampolla, que se lo puede tomar como un ejemplo. El exudado fibrinógeno o fibrinoso, como podemos observar, es rico en proteínas y particularmente en fibrinógeno, valga la redundancia. Cuando entra al tejido, el exudado se aglutina debido a la formación de fibrina. Un ejemplo también sería la colección de exudado fibrinógeno en la superficie del pulmón, lo que sería pleuresia, debido a una neumonía bacteriana. Y el exudado supurativo o supurada o purulento es rico en neutrófilos y se reconoce clínicamente como pus. Enfermedades de la inflamación. La inflamación es la expresión patente del sistema defensivo del organismo en respuesta a una agresión. Mostrará una evolución clínica distinta en sus diferentes enfermedades. La expresión va a ser característica de la patogénesis de varias enfermedades como la cardiovascular, la artritis, la reumatoide y la osteoporosis. Modifican el curso del desarrollo de la enfermedad. Debe existir un factor que inicie el desarrollo de la enfermedad, es decir, una agresión previa a los tejidos del organismo. Las enfermedades cardíacas, así como determinados tipos de colesterol, parecen ser el factor iniciador y es necesario que se mantengan determinados niveles para que tengan lugar los cambios biológicos que con el tiempo dan lugar a signos clínicos de la enfermedad. Si la enfermedad está presente, existen diversos factores modificadores que determinan cómo reaccionará el organismo frente a la agresión, lo cual puede conllevar a que niveles más bajos de colesterol en determinados individuos den lugar a las mismas enfermedades que en las personas con niveles de colesterol más elevados. Con los mismos niveles de colesterol en determinadas personas, la enfermedad progrese con mayor rapidez que en otras. Los factores que modifican el desarrollo de la enfermedad pueden ser adquiridos como la diabetes o el tabaco, o factores genéticos. Estas modificaciones actúan provocando diferentes respuestas bioquímicas en los distintos individuos. Si los cambios bioquímicos mediados por los modificadores son importantes en la expresión de la enfermedad, los individuos con el tiempo presentarán diferentes patrones de desarrollo de esta enfermedad.